espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el tema de esta mañana es esto, hermanos: preparados para la guerra. Preparados para la guerra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por haberte manifestado a nosotros, Señor, por este hermoso espíritu que hoy podemos palpar en la iglesia, el buen ánimo, Señor, el gozo que hay, porque nuestro gozo no depende de otras cosas más que de tu palabra, de tu presencia, de que tú estés en medio de nosotros, Señor, porque ahí hay bendición, porque ahí hay crecimiento, porque ahí hay gracia, ahí hay vida. Donde el Espíritu Santo de Dios está, hay vida. Mi Dios, bendice tu palabra que sea predicada, mi Dios, que no sea mi boca, ni mis pensamientos, ni mi mente. Ayuda a los hermanos a estar quietos, Señor, también sentaditos en sus bancas, con su teléfono apagado, los niños quietos, Señor, y los hermanos atentos, nuestros corazones atentos, no a mi persona, porque yo no soy nadie, Señor, sino a tu palabra. Cuando tu palabra se abre, mi Dios, es escuchar la voz del mismo Dios que la ha inspirado a través de un siervo inútil. Bendice, mi Dios, el mensaje, háblanos a nuestros corazones, ayúdanos a estar atentos, a estar alertas, soberano Señor, infunde poder, gracia en nuestras vidas, fortalécenos, danos ánimo y ayúdanos a pelear, a prepararnos para esta guerra, guerra contra el diablo, sus huestes espirituales de maldad, guerra contra las filosofías de este mundo, guerra contra las ideologías, guerra contra la apostasía, guerra contra todo aquello que va en contra de la iglesia, la cual tú dijiste que las puertas del Hades nunca prevalecerían contra ella. Bendice tu palabra, mi Dios, y que solo Cristo, solo Jesús, solo Él reciba la honra y la gloria. Y tal como el grito en la Reforma, solideo gloria, solo para ti, mi Dios, sea la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús oramos y rogamos todas estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Una vez le preguntaron a un historiador muy famoso: ¿cuál ha sido la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad? Y él en un artículo dice lo siguiente: de entre todas las guerras que se han producido desde el principio de los tiempos, la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 al 45 fue quizás la masacre más terrible de todas. De hecho, es el conflicto más mortífero de todos los tiempos, con una cifra estimada de 50 millones de muertos. Una guerra en la que se enfrentaron dos alianzas militares, los aliados y el eje, generando así el conflicto bélico más grande de toda la historia, con más de 100 millones de tropas movilizadas pertenecientes a 61 naciones. Además de las muertes acaecidas en combate, la Segunda Guerra Mundial experimentó múltiples crímenes de guerra, entre los que se encuentran la deportación a los campos de concentración, campos de trabajo, campos de exterminio, incluidas las cámaras de gas, con el propósito de acabar con poblaciones enteras, entre los cuales iban incluidos los judíos, los esclavos, los gitanos, eslavos, categorías especiales de individuos como homosexuales o discapacitados, etcétera, comandados por el régimen nazi bajo las órdenes de Adolfo Hitler. Y dice el historiador: sin duda alguna, este fue un periodo de la historia más sangriento y que fue conocido como lo que se le llama el Holocausto. Y hermanos, sin duda podríamos estar de acuerdo o no de que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta en toda la historia, pero hermanos, hay una guerra más fiera, más sangrienta, que no da lugar a treguas, una guerra que tendremos que enfrentar durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, y esta guerra es contra nuestro adversario, el diablo, y contra todas sus huestes espirituales de maldad. Ellos se han propuesto como meta acabar con todo aquello que Cristo compró con su sangre preciosa, lo cual es la iglesia. La iglesia, como dijo Pablo, columna y baluarte de la verdad, ha sido comprada con precio de sangre para manifestar la gloria de Dios a través de ella.
Y hermanos, ha sido el tema central de todo el libro de Efesios. Mostrar desde el origen de la iglesia en la elección de Dios antes de la fundación del mundo, hasta mostrar su manifestación dentro de ella, su unidad, y mostrar, hermanos, la manifestación de la gloria de Dios a través de los hogares de cada uno de nosotros, a través de nuestra sumisión a Dios, pero también nuestra manera en la que nosotros vivimos dentro de nuestro hogar y cómo lo hacemos en la iglesia. Y si hay algo, hermanos, que tenemos que comprender, es que desde el momento en el que fuimos salvos, desde el momento en el que creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde el momento que fuimos escogidos por Dios, ahora somos parte de la iglesia gloriosa del Señor. Y es al momento de ser parte de la iglesia del Señor, estamos en medio de una guerra. No pedimos estar en ella, no escogimos estar en ella, sino que fuimos, hermanos, escogidos por Dios para enfrentar esta guerra contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra es más sangrienta, esta guerra es más duradera, esta guerra es más fuerte, esta guerra demanda más sacrificio, más entrega, más soldados. Esta guerra demanda tomar todo el armamento necesario para poder tener victoria en medio de ella. Esta guerra no hay treguas, no da ofrendas de paz. Esta guerra no hay como llevar, hermanos, una tropa y decir hasta aquí, bandera blanca. En esta guerra no hay bandera blanca. En esta guerra hay un enemigo que vino para matar, hurtar y destruir. En esta guerra no hay perdón. En esta guerra no hay desistimiento. En esta guerra o ganas o terminas siendo derrotado. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, describe el sentir de Satanás hacia la iglesia, y él lo describe como Apolión y dice: soy enemigo del príncipe celestial, aborrezco su persona, aborrezco sus leyes, aborrezco su pueblo, y he salido con el propósito de matarte. Hermanos, en medio de esta guerra va a haber muchos heridos. En medio de esta guerra habrá caídos. En medio de esta guerra habrá sangre. Pero, hermanos, es tiempo de que la iglesia pelee esta batalla espiritual y salga victoriosa, y salga vencedora, y salga fortalecida, y salga con la frente en alto. Y como lo cantaban los jóvenes, la herramienta esencial es la palabra de Dios. Es una de las armas de nuestra milicia. Y, hermanos, desgraciadamente no hemos entendido como creyentes que estamos en medio de una guerra y que esta guerra es a muerte. Hemos menospreciado esta guerra, la hemos visto de manera superficial. Nuestra atención se ha desviado. Hemos dejado de ejercitarnos, hemos dejado de entrenar, hemos dejado de practicar, hemos dejado de seguir adelante manteniendo el paso firme, hemos dejado de marchar, hemos dejado de avanzar. Nos hemos desviado de nuestra atención y hemos catalogado como enemigos aún la propia iglesia. Aún entre nosotros mismos pensamos que somos enemigos. Hemos perdido el enfoque contra quien peleamos. Pero, hermanos amados, déjame darte esperanza. Esta guerra puede ser ganable. Esta guerra es ganable porque el que va con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Esta guerra es ganable. El problema no es la guerra, el problema no es el que pelea por nosotros, el problema son los soldados. Y el Señor nos llamó a ser soldados. Desde el momento que creímos en Cristo somos soldados. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo número 2, por favor. Primera de Timoteo capítulo número 2, por favor. ¿Ves? Es Segunda de Timoteo 2, hermanos. Gracias, hermano Pepe, Dios te bendiga mucho. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Hermanos amados, miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Tú pues sufre penalidades, que dice, como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, somos soldados, y estos soldados requieren ser hombres fieles, idóneos.
Hombres preparados, capacitados, mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres de oración, mujeres como Ana, mujeres como Esther, mujeres como María, la madre del Señor, mujeres como Elizabeth, mujeres que estén firmes en sus convicciones, mujeres de oración que oren por sus maridos, que oren por sus hijos, hombres que pongan vallado, que cerquen de su guarida su campamento, hombres que estén prestos con la espada de la fe y con el escudo, hermanos, para salir adelante, hacerle frente a este enemigo que no viene solo, no viene solo, tiene muchas tropas con él. Y esta guerra es a muerte. ¿Cuántos, como dijo el David de Saúl, cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Y esta endecha era hablando de un guerrero como el rey, pero esta endecha no la voy a usar hablando de un rey, hablando de cuántos cristianos han caído en medio de la batalla. ¿Cuántos están derrotados, sin esperanza? Hermanos amados, la guerra es ganable. Mira lo que dice Pablo también en Romanos, por favor, Romanos capítulo 8, versículo número 33. Romanos 8:33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Mira el 37. Antes, en todas estas cosas, en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿De ti, hermano? No, por medio de aquel que nos amó. Hermanos, la victoria, la batalla es ganable cuando Él va con nosotros. Pero, hermanos amados, es necesario identificar la guerra y entender la guerra. No más cristianos muertos. No más cristianos desertores. No más cristianos caídos, hermanos. Podemos ganar esta batalla de aquí hasta que Cristo venga. Hermanos, ya tenemos la victoria más grande. Satanás está derrotado, hermanos. Satanás está derrotado. Yo pondré en tu simiente, en la simiente de la mujer, y esta simiente te pisará la cabeza. Él ya está derrotado, hermanos. Pero día a día, en ese proceso de santificación, en este peregrinaje que nos ha tocado vivir, vamos a enfrentar batallas. Batallas contra ti mismo, batallas contra el enemigo, tentaciones, pruebas, falsas profecías, falsas doctrinas. Hermanos, tenemos que estar listos para ganar esta batalla. Ahora, el apóstol Pablo va a enseñarnos dos maneras para poder ganar la batalla. Dos maneras que son necesarias para poder enfrentar esta guerra. Y vamos a ver este sermón en dos partes. Número uno, la fortaleza necesaria. Y en segundo lugar vamos a ver la armadura necesaria. Primero vamos a ver la fortaleza necesaria. Mire lo que dice Efesios capítulo número 6 verso 10. Efesios 6 verso 10. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, para poder enfrentar una guerra es sumamente importante comprender que la fortaleza y la preparación física es importante para un guerrero. Un guerrero no puede hacer frente a una batalla, a un enemigo, si antes no está preparado. Una persona amateur no puede pelear contra un boxeador profesional, va a perder. No tiene preparación, no tiene experiencia, no tiene fortaleza, no tiene el peso, no tiene las capacidades necesarias para afrontar una pelea así. Un guerrero necesita fortaleza física, condición atlética, condición en cuanto a manejo de armas, capacidad para manejar sus armas. Ellos no pueden hacer frente a sus enemigos en condición de debilidad. Los soldados tenían una preparación física para soportar la intensidad de la batalla. Lo que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia es que antes de salir a la guerra, primero tenemos que fortalecernos.
La fortaleza es importante, la fortaleza es necesaria, la preparación es importante. Dice el Pablo, fortaleceos, hermanos míos, por lo demás, en conclusión de todo lo que hemos visto, de esa iglesia gloriosa, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse. Y el verbo fortaleceos, hermanos, indica tomar fuerzas, hazte fuerte. ¿Y cómo voy a alcanzar fortaleza? ¿Cómo voy a desarrollar musculatura? ¿Cómo voy a desarrollar la capacidad de manejar perfectamente las armas de guerra? Para eso necesito preparación, para eso necesito ensayar, para eso necesito ejercitarme. Y hermanos amados, es interesante que el creyente cada día se haga fuerte, que el creyente se fortalezca, que el creyente vaya a esa preparación, que el creyente se levante. Mira, los soldados se levantan temprano, marchan temprano, hacen trabajo físico, hacen trabajos de reflejo, hacen trabajo de armas, porque tienen que estar listos, tienen que tener la condición importante para salir a una guerra, si no van a ser eliminados. Y eso es lo que tenemos que entender, queridos cristianos. ¿Quieres ganar una guerra? Primero tienes que prepararte y fortalecerte. Ahora, esta fortaleza no es en nuestra propia capacidad. Esta fortaleza no es en mi carne. Esta fortaleza no es en mi propio conocimiento. Esta fortaleza tiene que ser del gimnasio de gimnasios. Esta fortaleza tiene que ser en el campo de concentración más grande que hay. La fortaleza es morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Pablo, mire, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. Es ahí donde yo voy a tomar el ejercicio. Es ahí de quien yo voy a agarrar fuerzas. Hermanos, mira, nosotros somos débiles. Y Cristo mismo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero ¿qué, hermanos? La carne es débil. Somos débiles, hermanos. Somos enclenques. Y así no podemos enfrentar la guerra. En ese cuerpo debilucho no podemos enfrentar la batalla. Voy a hacer esta ilustración para que los jóvenes me entiendan mejor, ya que estos son muy marvelianos. Capitán América no fue un super soldado de la noche a la mañana. Tú puedes ver el Capitán América era un enclenque, joven, para que me entienda usted. Y un aparato. Todos quisiéramos un aparato como ese. Yo quisiera un aparato como ese. Es un aparato, un llamado suero. Hace un hombre que le da capacidades que él no tenía. Capacidad de salto, capacidad de fuerza, capacidad de velocidad. Hermanos, nosotros necesitamos entrar no a un aparato, no a un gimnasio. Necesitamos entrar a la presencia del Todopoderoso. Es allí donde yo voy a agarrar fuerzas. Es allí donde yo voy a salir fortalecido. Es allí donde yo voy a tener capacidades no mías, sino las capacidades de Él para enfrentar la batalla. Es importante entender contra quién yo peleo. Y hermanos, cuando Pablo dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, indica que el cristiano debe de robustecerse en Cristo y tomar su energía de Él. Oh, hermanos, es de Él de quien viene la fuerza. Sin Él no hay fortaleza. Sin Él no hay gracia. Sin Él no hay victoria. Qué trágico fue el día que Dios le dijo a Josué: Josué, si no quitas el anatema de en medio de mí, yo no estaré más con ustedes. Y muchos enfrentamos la batalla como Saúl, consultando a Dios después de haber pecado, después de haber sacado a Dios de su vida. Después de que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y vino un espíritu malo, quiso enfrentar a los filisteos y buscó consultar, y dice la Biblia que Dios ya no le respondió y cayó consultando a una divina. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue derrotado, porque donde Dios no pelea no hay victoria. Hermano, no fue David, no fue ese joven de 17 años el que tenía la capacidad para matar a Goliat. De hecho, si tú escudriñas muy bien la historia de David, hermanos, David tenía una honda y tenía piedras. Una honda, hermanos, era como una tipo resortera y tenía como una de cuero, una cinta de cuero, y ahí ponían la piedra. Y no era como la resortera de apuntar, esa no tenía puntería. Esa lo que tenías que hacer era girarla, nada más era darle vueltas y aventarla. Y la piedra salía a una dirección. Para poder manejar la onda necesitabas práctica, y David ya había practicado lo suficiente. Era pastor de ovejas, tenía que ahuyentar animales carroñeros.
Pero David no fue un joven de 17 años aproximadamente, rubio, hermoso como el pastor. No fue a enfrentar a Goliat. No fue a enfrentar a Goliat en sus fuerzas. De hecho, cuando vieron a David, lo menospreciaron porque era un niño, un pastor de ovejas. ¿Qué puede hacer un pastor de ovejas? Aún su hermano mayor le dice: tú has venido aquí por curioso a ver la batalla. Y David dice: ¿no es esto mero hablar? Hablas demasiado. Te estás equivocando. Tú te estás enojando conmigo porque yo vine. Para empezar, mi papá me mandó a traerles alimento. No vine solo. Te estás equivocando en el enemigo. El enemigo ya está gritando. El enemigo allá está alzando la voz diciendo y maldiciendo a la nación de Israel. Y David, cuando lo oye, dice: ¿quién es ese incircunciso que está afrontando al pueblo del Dios viviente? Y le ponen a David una armadura, pero David no puede con ella, le queda grande, nunca la ha utilizado. David no sabe agarrar una espada, David no sabe ponerse un casco, el yelmo, David no sabe utilizar ningún utensilio de batalla. Y David dice: no, y se lo quita a David y sale al campo. Y cuando lo ve Goliat, dice la escritura que lo obtuvo en poco y lo despreció. Y luego dice: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con piedras? Para Goliat era un niño con una simple intención, con piedras, y dijo: este niño está muerto. Acuérdate que había una apuesta ahí. Si ustedes pierden, ustedes me van a servir a los filisteos para siempre. Había una apuesta. Y sale David y le dice: vengo a ti porque soy fuerte y tengo la capacidad. No, hermanos. David dice: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y Él, el omnipotente, te entregará en mi mano y le daré a comer, te cortaré la cabeza y le daré a comer tu cuerpo a las aves del cielo. ¿Y qué pasó, hermanos? Goliat fue derrotado. Por la capacidad de David, por su fortaleza, por su desempeño, por su destreza con armas, porque la onda era muy buena o la piedra era muy grande. No, David fue en el nombre de Dios. Y así hay que afrontar la batalla. Fortaleceos en el Señor. Él da la gracia, Él da la fuerza, Él da el poder, Él da la ayuda. Es que batallo con adicciones, Él tiene todo el poder. Mire Salmo 144:1, favor. Mire Salmo 144, lo que el mismo David dice. Lo que el mismo David dice. Mire Salmo 144, verso 1. Salmo 144, verso 1. Mire lo que dice el texto: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Y qué dice? Y mis dedos, ¿para qué? Para la guerra. Es Él el que nos pone nuestras manos para la batalla. Él es el que hizo diestro a David. Él fue el que dirigió la piedra en la frente de Goliat. Él fue el que dirigió esa piedra en su frente. Él fue el que lo hizo caer. David no lo hizo solo. David lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es así como nosotros debemos pelear. Por eso dice Pablo: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Hermano querido, no te puedes fortalecer en el Señor perdiendo el tiempo viendo tele. Y no porque la tele sea mala, sino en vez de fortalecernos para los días de la batalla. Hermano, la batalla te va a llegar en el momento en que tú no piensas. Tú no vas a voltear a la ventana y vas a ver que ahí vienen y ahora sí para prepararme. No, la batalla vendrá en cualquier momento. Yo platicaba con un joven que estuvo batallando con pornografía en San Luis Potosí. Y me dice que las batallas de él fueron tan fuertes que aún él estaba dormido y se levantaba a las 2, 3 de la mañana con una necesidad, con una desesperación. Dice: mi corazón palpitaba, empezaba a sudar de la frente, tenía escalofríos porque era tanta mi necesidad de abrir el celular, de ver pornografía y de masturbarme. Era increíble lo que él estaba sintiendo a las 3 de la mañana. Él estaba dormido. Las batallas van a llegar en el momento que tú no piensas. Por eso la fortaleza no es cuando me las huelo. La fortaleza del Señor debe ser siempre, constantemente. El término fortaleceos en el Señor no es el tiempo verbal del griego. No es decir fortalécete una vez, es fortalécete siempre, todos los días.
Es un presente continuo, todos los días, sé constante. Hermanos, perdemos la batalla porque no hemos peleado con las armas correctas. Vamos como un David, pero sin Dios. Hermanos, Dios puede hacer cosas grandes con muchos o con pocos, porque no somos los hombres, no es el brazo del hombre, es el brazo del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, como dice su atributo, tiene todo el poder. No hay nada, no hay fuerza que le gane a la suya. No hay competidor de venciditas que le pueda torcer el brazo. Él es todo poder. Y qué tan todo poder es que aún con el simple hecho del poder de su boca, Él puede crear y puede destruir. Él tiene todo poder. Él no empleó fuerza para crear los cielos y la tierra. Él empleó su palabra. Su palabra tiene poder. El aliento de Dios está en este libro. Ahí es donde yo debo de pelear. Ahora vea lo que dice Pablo. Sigamos ahí en Efesios 6:10, favor. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor. Y vea, añade, hablando de que es en el Señor donde viene mi fuerza. Y en el poder que dice en el poder de tu fuerza. Dice en el poder de tu capacidad. Dice en el poder de tu talento. Dice en el poder de tu dominio propio. Dice en el dominio de tu continencia. No, dice en el poder de su fuerza. Hermano, nuestra fortaleza proviene por medio de Cristo. Mire Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Mira por qué debemos de fortalecernos en su fuerza. Ve la fuerza de Cristo. Mira y contempla esos músculos espiritualmente. Mira Colosenses 1:16. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas que dice, hermanos, en Él subsisten, hermanos. El poder de Cristo es completamente inigualable. Él creó con su poder todas las cosas. Y hermanos, mire, si Él creó con el poder de su boca todas las cosas, ¿no podrá con el mismo poder de su palabra inspirada libertarnos de la esclavitud, del pecado, de esa batalla? Claro que puede, porque nada hay imposible para Dios, le dijo el Señor a Abraham. No hay nada para Él imposible. Señor, soy estéril, anciana, ya me cesó la costumbre. Sí, pero para mí no hay nada imposible. Ese Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, exactamente fue este mismo poder que creó los cielos y todo. Este mismo poder también resucitó a Cristo de entre los muertos. Mire Efesios 1:17. Efesios 1:17. Quiero que contemples el poder de Jesús. Para aquellos que dicen, es que no puedo, es que no, qué bueno que dices no puedo. Esa es la realidad, no puedes, pero Él sí. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Mire lo que dice el versículo 17, desde el 16. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, les dé espíritu de revelación, les dé espíritu de conocimiento de Él, alumbrando sus ojos de su entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles son sus riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de ¿qué? De su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su ¿qué? De su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Hermanos, esa fortaleza, ese poder lo resucitó. Ese poder, hermanos, que nosotros tenemos ahora porque Cristo vive en nosotros. Ese poder nos puede ayudar a ganar la guerra. Pero mira el 21.
Este poder es sobre todo principado. Si Cristo se sentó a la diestra en lugares celestiales y se puso sobre todo principado, sobre autoridades, sobre poder, sobre señorío, sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino cuando también en el venidero, y lo sometió todas las cosas debajo de sus pies. Mira acá, Satanás no es más poderoso que Cristo. Todo está sujeto a sus pies, incluso él. Incluso él. Y él no puede hacer nada que Dios no le pueda permitir. La victoria es segura. El problema no es la guerra, no es el Señor, el problema somos nosotros. Peleamos sin la fortaleza del Señor. Peleamos sin el poder de su fuerza. Ese poder que creó todo, ese poder que lo resucitó. Y tú dirás, pastor, ¿cómo puedo obtener ese poder? Mire Efesios 2, 14, 16. ¿Cómo puedo obtener ese poder? Yo quiero ese poder. ¿Cómo lo obtengo? Efesios 2, 14, 16. Porque Él, está hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo la paz de un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ellos las enemistades. Pero hermanos, este no es el versículo que yo estaba buscando. Es capítulo 3:14, perdón hermanos, capítulo 3:14, disculpe, capítulo 3:14. ¿Cómo obtener ese poder? Por esta causa, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué dice? Doblo mis rodillas. ¿Ante quién? El Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser, que dice, fortalecidos ¿con qué? Con poder en el hombre interior. ¿Por medio de quién? Hermanos, es por medio de doblar nuestras rodillas. Pablo dice, yo por esta causa yo doblo mis rodillas, para que les pueda dar a ustedes el poder por medio del Espíritu. No tenemos poder porque no oramos. No tenemos poder porque no clamamos. No tenemos poder porque no lo buscamos. No tenemos poder porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. El poder no se obtiene, hermanos, por un medio místico. El poder no se obtiene por venir a la iglesia nada más a sentarte en la banca y oír un buen sermón o un sermón. El poder se obtiene cuando yo camino y me ejercito y me levanto y troto en las mañanas, y esa trompeta suena, y esa trompeta me levanta y me ejercito en el Todopoderoso. Por medio de la oración y por medio de la palabra. Lo vamos a ver en la armadura de Dios. Hermanos, tenemos dos armas de ataque y armas de defensa. Y el arma de ataque es la espada, y la espada es su palabra. Y el escudo que nos ayuda a aguantar es el escudo de la fe, el escudo de la oración. Tú quieres pelear la batalla, tú quieres ganar la batalla, tú estás harto de caer y caer y caer, pero no puedes pelearla. No pierdes y pierdes porque no nos hemos fortalecido en el Señor ni en el poder de su fuerza. Ahora dice, pastor, es que yo sí oro. ¿Cuánto? ¿5 minutos? ¿Cuánto? Es que yo sí oro. ¿Cuánto? ¿En la comida? Yo sí oro, ¿cuánto? 20 minutos antes de irme al trabajo. Hermano, mira, dices que oramos antes de ir al trabajo. Son 15 minutos de medio estoy dormitando y 5 minutos de lucidez. Cristo le dijo a los apóstoles, vuelvo a reiterar el versículo, velen y oren para que no entren en tentación. El término velar no solamente es pasar toda una noche, sino habla de alerta. Pero hermanos, alguien que está alerta no está alerta 5 minutos y luego se puede dormir. Alguien que está alerta se mantiene despierto. Lo que el Señor quiere hacernos ver es que nuestra oración no debe de ser en un momento, en lapsos de fragmentos de tiempo, en cuestión de horitas, de minutos. Nuestra oración, dijo Pablo, debe de ser sin cesar, perseverando en la oración y en súplica. Hermanos, por eso perdemos, porque oramos de vez en cuando. Perdemos porque oramos 5 minutos. Perdemos porque buscamos a Dios ahí cuando me acuerdo, y no clamamos, no suplicamos, no estamos peleando contra ese pecado. No estoy guerreando contra él. Hermanos, cuando peleas con el pecado, sangre va a costar. Dice Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pelear contra el pecado, hermanos, es una lucha incesante.
En momentos tú oras y en momentos te sientes tranquilo, se va esa ansiedad, pero en momentos vuelve a llegar. Y cuando eso vuelve a llegar otra vez, Señor, me está llegando, voy a pelear otra vez, voy a dejar lo que estoy haciendo. El problema es que dejamos que eso anide y anide y anide, y vamos postergando la fortaleza en el Señor, y no vamos orando, no vamos buscando. No, hermanos, así vas a fracasar, vas a caer. Platicaba la otra vez con un pastor acerca de, él me contaba de un pastor que había caído. Y mira, a mí me encanta platicar con pastores de mucha experiencia. Para mí son son tesoros los consejos que él me pueda dar, hermanos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, y hay que oír cuando la sabiduría habla y clama. Y él me decía, ¿sabes cuál es la causa por la cual muchos pastores, aún ancianos, pierden en el ministerio, caen en adulterio, caen en tantas cosas aún vergonzosas? Y este pastor hizo una encuesta de entrevistas de pastores con las cuales él ha tratado personalmente, y la encuesta fue sorprendente. 90% de los pastores que cayeron en pecado no fue por finanzas, no fue por otra cosa, fue porque en su vida de oración oraban de 1 a 5 minutos al día. Es increíble. ¿Y sabe qué era lo que más le dedicaban tiempo? A las actividades de la iglesia, a la consejería, a dar clases, a hacer esto, aquello, incluso algunos haraganes a estar más en la casa que en la calle. Hermanos, muchos que trabajaban aún en trabajo secular le dedicaban más tiempo obviamente al trabajo que a su vida de oración, y cayeron. Porque pretendemos enfrentar a un enemigo invisible y poderoso, porque Satanás es poderoso. No es como la canción de Machúcale la cola al diablo y ya. No. No, Satanás no es como que tú digas, vete de mí, Satanás, yo declaro que te vayas. No, así no se va. Hay que orar, sacarnos el pensamiento que incrustó. Señor, me vino un pensamiento de pornografía y no me lo puedo sacar. Y es estar ahí, hermanos, ahí orando, peleando. Apaga la tele, apaga lo que estás haciendo y clama si estás batallando. No hay otra salida, no hay un medio humano. Mira, te puede internar en un anexo para adictos a la pornografía y vas a agarrar otra adicción. El problema no es los centros de rehabilitación. El problema es nuestra carencia para ejercitarnos en el Señor. Gloria a Dios por la iglesia que vino a velar, pero hermanos, no nada más es de una noche. Si está aquí, hermanos, no es de una noche. Y gloria a Dios por el buen espíritu que hoy hay en la iglesia, pero no es de una noche, es de noches, es de mañanas, es de ayunos, de desvelos. Es una batalla. La fortaleza no solamente viene de Cristo, sino viene del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 dice esto. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es Él, no tú. Por eso Pablo dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas, no alimentes los deseos de tu carne. Cuando el Espíritu me controla, cuando el Espíritu me llena, cuando estoy lleno del Espíritu, hay victoria. Pero cuando no, hay fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Por eso dice Pablo, la fortaleza necesaria en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo lugar, Pablo no solamente dice que la fortaleza es necesaria, sino dice hay que tomar la armadura necesaria. Efesios capítulo 6, por favor, versículo 11. Y si alguien se está durmiendo y ve que codelo y levántelo, que venza su batalla ahí aún del sueño, hermanos. Yo sé que estamos cansados, que venimos a velar, hay sueño, pero si no, párese y allá atrás, hermanos, pero escuche. Efesios 6, 11. Vestíos, vea el término, vestíos de toda la armadura de ¿quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo dice, hay que tomar una armadura necesaria. Y no puedo salir a la guerra, soldado,
No puedo salir a la guerra desnudo. No puedo salir a la guerra en traje de vestir. No puedo salir a la guerra en playera o en chanclas. Yo tengo que salir a una guerra con la armadura y el uniforme y el armamento correcto. Pablo va a utilizar una ilustración acerca de la armadura de los soldados romanos. Recuerda que Pablo, cuando escribe Efesios, Pablo está encarcelado. Y yo creo que para Pablo la mejor manera de poder enseñarle a la iglesia de Éfeso cómo poder enfrentar una batalla es teniendo un custodio como lo tenían. Y volteaba a ver y había un soldado romano quizá parado con toda su armadura. Y Pablo, viendo a ese hombre, inspirado por el Espíritu Santo, usando esa ilustración para hacerle ver a la iglesia: esto es lo que necesitamos para salir a la batalla. Los romanos no conquistaron Grecia nada más por el punto de que eran romanos. No, eran hombres fieros, pero usaban armaduras incorrectas. Imagínate, vamos a transportarlo ahora a nuestra época. Una guerra contra un país como Irak, Afganistán, cualquier país, sin armamento. Discúlpeme la palabra, pero salir a una guerra sin armamento es una completa y rotunda estupidez. Tú no puedes salir a la guerra sin armamento. Y muchos decimos: ay, el pastor dijo una mala palabra. Sí, sí la dije. Es porque eso es, hermanos. Y ahora lo voy a transportar aquí. Tú dirías: sí, sí es cierto, salir a la guerra sin armamento es una tontería. Sí, y así vivimos en esa tontería. Porque queremos ganar batallas sin armaduras correctas. Vea algunos términos. Verso 11 dice: vestíos o revístanse. Cámbiate. Ponte. Ve al lugar de guarnición. Ve ahí donde está el campamento. Abre las puertas de ese closet, de ese locker, y ponte la armadura. Vístete, revístete. Vestíos de toda. No dice ponte una parte. No dice ponte nada más esto o agarra aquello. No, dice ponte toda la armadura. Hermanos, un soldado no puede salir sin armamento necesario. Hermanos, en este lenguaje figurado, Pablo menciona esa armadura de un soldado romano. Y hermanos, en el versículo 14 en adelante, que vamos a estar viendo domingos en la mañana posteriores, refiere de algunos objetos: coraza, cinto, espada, escudo. Menciona las características de este armamento. Hermanos, si queremos ganar la batalla, si queremos prepararnos para esta guerra, tengo que tomar toda la armadura. Ahora, ¿esta armadura de quién es? ¿Esta armadura de quién es? ¿Mía? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? ¿De mi hermano que me ayuda? ¿De quién es la armadura? De Dios. Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4, por favor. Si estamos ahí, hermanos, córrale, hermanos, el tiempo se está yendo. 2 Corintios 10:4, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice verso 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ¿quién otra vez? ¿Quién es el centro de mi fortaleza? ¿Quién es el centro de mi poder? ¿Quién es el centro de la gracia? Dios. Dice el texto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué no puedo derrumbar ese muro que no puedo? ¿Por qué no puedo? La armadura correcta derriba fortalezas. Soldados con armadura correcta, equipo correcto, derriban contrincantes, adversarios. Hermanos amados, imagínate salir a una guerra en esta era contemporánea. Salir a una guerra donde el rival tiene de todo tipo de armas, de todo tipo de cañones, de todo tipo de ¿cómo le llaman? Francotiradores. Y tú salgas con un simple cuchillo, un tenedor. No puedes, hermano. ¿Qué crees que va a pasar en ese preciso momento? ¿Qué crees que va a suceder en ese momento? Hermanos, ¿por qué queremos salir a la batalla en nuestras propias fuerzas? ¿Por qué queremos salir a la batalla con un armamento tan ridículo?
Hermanos, el armamento de Dios es el necesario. Ahora dice Pablo, yo no voy a tocar la armadura de Dios, la vamos a ver la semana que entra si Dios quiere, pero quiero que veamos por qué Pablo dice que la armadura de Dios es necesaria. ¿En qué me ayuda la armadura de Dios en esta guerra? Mire Efesios capítulo 6, por favor, vamos a regresar a nuestro texto. Efesios 6, ¿en qué nos ayuda esta armadura? Efesios 6, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Ok, ahí está, vístete de la armadura de Dios. ¿Quieres afrontar la guerra? Fortalécete en el Señor, en el poder de tu fuerza. Vístete de la armadura de Dios. Mira, por la primera razón, para que podáis estar firmes. ¿Qué dice? Contra las acechanzas del diablo. El término griego firmes es mantenerse en pie. Y hermanos, en esa guerra, si alguien en algún momento es herido, si alguien en algún momento cae a tierra, es un blanco fácil. Es un blanco fácil. El término acechanzas, hermanos, es el término artimañas, aptitudes, cosas que nos llevan que sagazmente, algunas trampas, podríamos traducirlo como trampas. Vas a en un campo de concentración, en un campo de guerra, donde haya minas, donde haya quizá alguno que otra bomba, alguna de esas artimañas, alguna de esas cosas astutas, ¡pum! Fuera, out, eliminado. Y en esta vida cristiana hay muchos campos minados. En esta batalla hay muchas bombas. En esta batalla hay muchos tropiezos, hay muchas espinas, hay cardos. En este lugar hay tentaciones, hay filosofías, hay ideologías, hay falsas religiones. Hermanos, pero si tomamos la armadura de Dios, vamos a poder mantenernos en pie contra todo lo que Satanás tiene de armas. Vamos a poder evadirlas. ¿Y cómo podría yo ver donde hay un campo minado y en medio de una oscuridad? Y dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él me desnuda donde están las trampas. Él me da el discernimiento para sus maquinaciones. Él me abre los ojos y me muestra que algo que yo pensaba que era bueno está mal, y me lleva a corregirlo antes de caer en esa trampa. Adán y Eva no tuvieron el discernimiento ni la sabiduría para entender que esa tentación los llevaría al fracaso, que esa mentira que parecía verdad terminaría con la humanidad contaminada en pecado. Oh, hermanos amados, tomar la armadura de Dios nos va a cuidar de todas las artimañas del enemigo, nos va a ayudar a mantenernos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así nos ayudará a mantenernos firmes la armadura de Dios. Hermanos queridos, míreme acá por favor, pónganme atención. Jovencitos, pongan atención por favor. Esto no es un juego, hijos. Esto no es un juego. No estamos en medio. Mire, podemos decir muchas cosas, pero hermano, esto no es un juego. La vida cristiana no es como ir a la escuelita de Jorgito, a la escuelita de fulanito. Hermanos, esto es una batalla real. Real. Himeneo, Alejandro, Demas y ciertos personajes en la escritura perdieron la batalla. Saúl perdió la batalla cuando el Espíritu de Dios una vez lo usó. Perdió la batalla. David cayó en pecado y perdió esa batalla. Perdió a sus hijos. No perdemos la guerra porque la tenemos ya asegurada, pero ¿qué tal las batallas? ¿Qué tal conquistar ciudades? En vez de conquistar ciudades y conquistar pecados, nos están conquistando. La iglesia está siendo conquistada por este mundo lleno de huecas filosofías y vanas. Este mundo está siendo atacado por las artimañas del diablo. Se levanta un hombre a través de una pantalla, a través de la prensa, y dice: todos aquellos que son cristianos, que no nos aceptan, que no esto, que no aquello, están locos, ellos están mal, ellos son retrógradas, ellos son insensibles, ellos no entienden nada. Y gente está diciendo: tienes razón, y el Satanás está con sus artimañas, hasta que muchos, incluso siervos de Dios, dicen: tienen razón, hay que abrir, hay que hacer, hay que permitir. Y están cayendo en la batalla, están cayendo por medio de las artimañas. Por eso, hermanos, cometemos tantos errores,
Porque no estamos siendo iluminados con el poder de Dios, porque no tenemos la armadura correcta. Satanás, sus artimañas es mezclar el error con la verdad para que parezca aceptable. Satanás cita erróneamente las escrituras, se disfraza como ángel de luz, incluye sus ministros para hacer lo mismo, aparentando ser apóstoles de Cristo, arremeda a Dios, fortalece la creencia en la mente humana que Él ni siquiera existe, penetra lugares donde no espera que lo haga, es un león rugiente que está buscando a quien devorar, le hace prometer al hombre cosas por medio de malas actuaciones para, según él, llegar a obtener un bien. Todo esto son artimañas. ¿Qué dice Pablo? Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. El hombre se pervirtió en sus razonamientos, dejando toda la moralidad de Dios, se desenfrenaron en sus pensamientos, estando atestados de injusticia, de robo. Y bueno, vemos todo lo que dice Romanos 1. Hermanos, todo esto estamos enfrentando nosotros. Querido cristiano, padre de familia, si tú no peleas la batalla, ¿quién va a infundirle a tus hijos esta batalla? Ellos van a ser derrotados por medio de estas filosofías que están entrando. Y nuestros hijos van a terminar, algunos en la homosexualidad, en el lesbianismo, algunos siendo ateos, algunos rechazando la gracia, algunos haciendo perversidades. Hermanos, por eso nosotros como padres debemos de pelear la batalla y enseñarles a ellos con el ejemplo cómo se pelea la batalla. No nada más es decirle: hazlo, mijo, tú seas el ejemplo de ello. La batalla del materialismo, de la vanidad, del Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Esas batallas, el Dios de la avaricia, el dinero, vanidad de vanidades, todo la vanidad que hay en este mundo, nada nuevo debajo de este sol, nos está comiendo vivos. Y muchos cristianos están caminando en la guerra sin armamento y de repente ¡pum! ¡Pum! Qué bueno que se asustó. ¡Pum! Y explota la mina de la artimaña. ¿Y sabes qué? En el conteo regresivo, ¡pep! Uno menos. Uno menos. Porque no estamos listos. Cuando Rigo les decía en la mañana en la escuela dominical: hermano, ninguna doctrina es pesada. Ninguna doctrina es pesada. El Espíritu Santo nos ayuda a entender todas las cosas de Dios. Él escudriña aún lo profundo de Dios. Y Él nos reveló todas las cosas por medio de este precioso libro. Bendito sea este libro, hermanos. Pero la armadura para eso nos ayuda, para mantenerme de pie contra estas artimañas. En siguiente lugar, ¿para qué me ayuda la armadura? ¿Para qué la necesitamos en esta guerra? Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién, hermanos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Que dice en las regiones celestes. Esta armadura no solamente me ayuda para estar firme ante las acechanzas y los campos minados del diablo, sino me ayuda a entender y a enfrentar al enemigo correcto. Dice la traducción NBI: no tenemos lucha contra seres humanos. Mi lucha no es con el pastor, mi lucha no es con mi marido, mi lucha no es contra una denominación, mi lucha es contra todo el espíritu de error y de mentira que está en este mundo. Mi lucha no es contra un hombre, mi lucha es contra regiones, huestes espirituales de maldad. ¿Qué son las huestes espirituales de maldad? Las huestes, el término huestes se utilizaba tanto en bandos o en tropas de batalla. Son aquellos bandos, tropas, hombres armados que se forman para enfrentar una batalla. Las huestes son un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa. Satanás tiene sus partidarios. Satanás tiene sus súbditos, Satanás tiene sus esclavos y sus siervos, y los infiltra en la iglesia como Judas. Y los infiltra. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, pendencieros, sean ministros de mentira. Hermano, Satanás ha infiltrado sus servidores. Tú ves a una mujer adorando ahorita vienen ya las peregrinaciones.
Y vas a ver el 12 de diciembre, que por cierto va a ser nuestro aniversario de la iglesia, el día de la Virgencita. Ay, Señor, a ver si no se me aparece aquí. Pero hermanos, tú ves a esa persona adorando a esa monita, esa morenita, y tú dices, ay, mira, pobrecita gente. No, hermanos, están adorando demonios, dijo Pablo. Está detrás de esto los demonios, están siendo engañados la gente. Y cuando nosotros vemos lo malo como bueno, estamos siendo engañados. Entiende contra quién estás peleando. Es que el pastor es muy duro, es que el hermano es muy estricto. No, hermano, no es que yo sea duro. La Biblia es dura, la Biblia es radical. La Biblia exige santidad porque el que la escribió, ¿qué crees? Es santo. Yo me ajusto a sus estándares. Tú te ajustes a mis estándares, ajustate a sus estándares. Y cuando te compares los estándares de Dios con los estándares que tú tienes de tu propia vida, te vas a dar cuenta que estamos muy lejos de ser. Para acabar pronto la discusión, ¿no? El término lucha alude a un combate mano a mano, las luchas grecorromanas, o como lo conocemos aquí, ya un poquito más cambiado, la lucha libre. Lo que Pablo quiere decir es que nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre y carne, es contra principados. A quien yo debo de noquear, a quien yo debo de hacerle una llave y debo de llevarlo a la rendición y a la asfixia, no es a mi hermano, es a todas las huestes del enemigo que nos van a atacar. A ellos los debo de noquear, a ellos los debo de terminar. Hermano, las fuerzas malignas controlan hoy la raza humana, ya sea por violencia, por formas religiosas, por magia, hechicería, las obras de la carne, racionalismo, universalismo y tantas maneras. Hermanos, pero todo esto está detrás del líder. Ese líder es vuestro adversario, el diablo. Hermanos, cuando yo me pongo la armadura de Dios, voy a poder comprender y entender y enfrentar correctamente al enemigo verdadero. Esta armadura no va a enfrentar a un hermano en Cristo. Los corintios estaban en esa disputa. ¿Qué predicador será mejor? ¿Pablo, Apolo, Cefas o qué? No, hermanos, no nos vamos a enfocar. Nuestra batalla no es si es quién es mejor o qué no. Nuestra batalla es contra todo lo que está detrás, el espíritu de error. Como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, el espíritu del anticristo ya está adentro. Es ahí donde yo debo pelear. Querido hermano, no es de Dios cuando tú tienes un pensamiento de adulterio. No es de Dios cuando un trabajo te cae en domingo, el día del culto. No es de Dios. Razona y entiende quién es el que nos ofrece todas estas cosas. Mira, Satanás le ofreció a Jesús todos los lujos de la tierra, del mundo, y la vanidad y la gloria de ellos. Y Jesús dijo, no. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás te va a ofrecer todo el mundo y te lo va a presentar como bueno y agradable. La mayoría de los artistas, no lo digo yo al aire, aún ellos han sido entrevistados, muchos se dedican a la hechicería, a la brujería, al satanismo. ¿Para qué? La fama de este mundo, el dinero de este mundo. Hermanos, nosotros tenemos que ir en contra de todo este mundo. Seguimos, hermanos, ya estamos por concluir, denme unos minutitos más. Dice el versículo 13: porque es necesaria la armadura de Dios, primero para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, para poder enfrentar al enemigo correcto. Porque también necesitamos la armadura de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Por tanto, vuelve a recalcar Pablo otra vez lo mismo: tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es la otra razón? Para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, Pablo dice y recalca otra vez toda la armadura de Dios. Por tanto, en conclusión de lo dicho, vuelvo a recalcar, vuelvo a hacer un énfasis: toma toda la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué, Pablo? ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? El día malo, hermanos, son los momentos de duras pruebas, los momentos críticos en nuestra vida, esos momentos, hermanos, de tentaciones, esos momentos de opresión, esos momentos, hermanos, en los cuales nuestra fe está siendo incluso hasta probada, esos momentos en los cuales queremos hasta claudicar, esos momentos difíciles y duros, el día de la tentación, el día de la
la provocación. El día como a Job le llegó el día malo. Hermanos, dice Pablo, toma la armadura para que puedas resistir. Ahora, el verbo griego es interesante, resistir, porque no es solamente aguantar peso. Resistir es pararte en contra o oponerte. Viene la corriente y yo voy contra la corriente. No dejo que la corriente me arrastre, no dejo que la corriente me lleve como una hoja que cae y el viento se la lleva, sino estoy firme como un árbol y la corriente podrá llegar, pero voy a seguir mismo plantado, cimentado, con mi integridad intacta. Qué precioso la vida de Job. Job retuvo su integridad, estuvo firme en el día malo. David no. David no estuvo firme en el día malo. Job sí. Jesús estuvo firme en el día malo. ¿Por qué nosotros no podemos estar firmes en el día malo? ¿Porque somos inferiores a Job? De ninguna manera. Job era carne como tú y yo somos carne y hueso. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué no resisto en el día malo? Porque no tomo la armadura de Dios, porque no me he fortalecido en Él. Y fracaso, y fracaso, y fracaso. Y a veces hasta incluso tantos fracasos nos llevan a pensar, ¿seré salvo? Recuerda lo que Pablo dijo. Aunque ya Pablo fue redimido, dice, aún veo una lucha en mis miembros. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En mí está el querer hacer el bien, pero en mi carne no está el hacerlo. Hermanos, hay una lucha en nuestro interior. Joven, hay una lucha por ver pornografía, yo lo sé, es una lucha difícil. Hay una lucha por adulterio, hay una lucha por tener sexo libre, hay una lucha por quizá avaricia, dinero. Yo entiendo que hay luchas, pero todas se pelean con armas espirituales. Todas son armamento espiritual. Y sabes que cuando tomamos la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes. Vamos a poder, sí, quizá ahorita viene un aironazo fuerte, va a tumbar algunas hojas, quizá va a afectar un poquito al árbol, pero el árbol sigue plantado donde está. Sí, nos va a afectar. Sí, vamos a sentirnos heridos, lastimados. Sí, un cuchillazo, un flechazo a lo mejor en la pierna, a lo mejor me dieron un golpe, pero sigo adelante, sigo de pie. No necesito que me arrastren del cuello como un herido y llevarlo a la camilla. No, yo puedo caminar por mi propio pie. Puedo salir de la guerra así herido, sí golpeado, con el ojo morado, pero yo camino por mi propio pie. No necesito que me arrastren, no necesito que me carguen, no necesito que me lleven ahí a gatas. No, puedo caminar, he resistido, he aguantado el trancazo. Y hermanos, y aún así, hermanos, cuando necesitamos que nos arrastren, que nos carguen, Él es perfecto para hacer eso. 7 veces cae el justo y se levanta. Jehová sostiene nuestra mano. Pero hermanos, hay que resistir. Hay que resistir todo esto con la armadura de Dios. Puestos de pie, terminamos con el versículo número 13. Puestos de pie, a favor, hermanos. Y última cosa, porque es necesario tomar la armadura de Dios. Verso 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ve esta frase motivante y alentadora. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Para qué tomar la armadura de Dios? Para resistir, para estar firme contra el diablo, para enfrentar al enemigo correcto, para resistir en el día malo y por último, para salir victorioso. Habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Eso qué quiere decir? El término habiendo acabado todo, la traducción es efectuar un trabajo intenso o dar por finalizado algo. Cuando ya todo haya acabado, cuando esa lucha haya sido resistida y esa lucha haya ido, Satanás huirá de vosotros, dice Santiago. Resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Jesús lo resistió, dice que Satanás se apartó de él y ángeles vinieron y le sirvieron. Cuando todo acabe, cuando ese momento acabe, podrá salir victorioso. Pero preparado
recuperándome y curándome, porque otra lucha puede venir. Nuestra vida es una vida llena de luchas. ¿Qué pasa qué pasa con aquellos soldados que han estado en guerras y han sobrevivido y han peleado? Son condecorados. ¿Con qué? ¿Con qué condecoran a los coroneles o sargentos? ¿Cuántas medallas o cuántas victorias tenemos en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual, de las veces que hemos salido victoriosos? ¿Cuántas veces hemos salido victoriosos? ¿Y cuántos fracasados hay? Pero hermano, en esta mañana, en esta tarde, te exhorto a lo siguiente: toma la armadura de Dios. Pastor, estoy herido, estoy derribado, estoy caído, no tengo fuerzas, estoy débil, estoy desangrándome, estoy mareado. ¿Qué hago? Fortalécete en Dios. Refúgiate bajo sus alas. Recupérate. Deja que sus manos preciosas te curen. Toma su suero, toma su palabra, aliméntate de aquel que es el maná. Aliméntate del agua viva, al cual nunca volverás a tener sed. Ponte otra vez la armadura y sigue peleando, porque la victoria vendrá cuando menos te lo imagines. Hermanos queridos, que Dios nos dé gracia para enfrentar esta guerra y para estar preparados para la guerra. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde.